Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos con Joaquín Barañao, autor de la serie de libros de Historia Freak, y en esta oportunidad nos convoca su Historia Freak de la música. Comenzamos como siempre, con una pequeña biografía que aparece en la solapa, robamos los datos de acá. Dice que Joaquín Barañao nació en 1982, lo cual ya es malo, es un bebé para mí. Tuvo que pasar 6 años estudiando ingeniería civil para reconocer que lo suyo no tenía nada que ver con la construcción de puentes. El radar para captar publicidades y el espacio para copiarlas a la memoria lo acompañan desde la infancia. Atributos que desde el 2003 vuelca en www.datosfreak.org. Tras 14 años de recopilación y verificación, este libro es el resultado de transformar esa montaña de información en un relato continuo acerca de la historia de la música y de sus más eximios exponentes. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Esa era la introducción, pero yo quería comenzar por la tuya, que me pareció realmente notable. Para mis vecinos de misa por el Calvario de oírme cantar. Sí, yo canto realmente muy mal. En general tengo muy malos dotes para la música. Vibro mucho sí con ella. El capítulo 1, que es acerca de lo que siente el ser humano con la música, es algo que lo siento muy propio, y creo que algunos a los que han sentido también esa piel de gallina lo van a sentir también. Pero a la hora de ejecutar, soy un cero a la izquierda, y a la hora de componer, eso ya es derechamente para mí otra galaxia. O sea, para mí es como si fuera otra especie humana la que es capaz de componer música, yo no podría ni siquiera empezar. Bueno, yo lo sabía de antes, pero contigo acá leyendo el primer capítulo precisamente me di cuenta de que lo mío tampoco. O sea, eso de que sea puro número me mata. Sabes que para las matemáticas eso es nulo. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver solamente con la composición misma? El hecho de que sea tan poco dado a la composición como es. Bueno, a ver, para efectos de interpretación, quizás tuve muy malas experiencias de muy niño. Cabe la posibilidad de que si lo volviese a intentar, ocurriría algo diferente. Evidentemente un eximio pianista no lo seré, pero cabe la posibilidad de que nunca me haya sacado de la cabeza esa idea de que no tenía dotes para la ejecución. Y para la composición yo creo que tiene fundamentalmente que ver con que cuando uno no sabe nada de nada, digamos, porque por supuesto que este es un libro que hay ciertos fundamentos esenciales de teoría de la música, pero es mucho más un libro biográfico acerca de quienes han protagonizado la historia de la música, y no acerca de la música en sí, porque las letras, pienso yo, no se prestan bien para describir eso. Para eso está el playlist de Spotify que acompaña este libro. Entonces, cuando uno sabe tan poco de un tema, le parece magia, y yo sé que ese hechizo yo podría romperlo si es que le dedicara el tiempo que toma entender los fundamentos de la composición. O sea, es como el control remoto de la tele, es magia hasta que uno le enseñan los rudimentos. Yo ni siquiera sé los rudimentos de la composición. Entonces, estoy en la vereda de los que simplemente somos hechizados por esa especie casi de ciencia oculta que unos pocos dominan. Y yo, como digo, no he querido romper esa burbuja. Te felicito, yo tampoco por allá. Voy a citarte porque me parece que esto es una de las partes primordiales para comenzar el tema del que estamos hablando. Acá están hablando de Meyer, a propósito de lo que es cómo llega o cómo absorbe el cerebro lo que nosotros denominamos música. Esta es la parte con menos glamour del libro, pero es una parte que si no la entendemos o no la logramos pasar, el resto del libro es una cháchara, entretenida, muy bien documentada, pero cháchara al fin. Porque acá dice, y cito, para Meyer, el cerebro en forma inconsciente intenta predecir los patrones sonoros que entrega la música. Cuando acertamos, obtenemos una recompensa cuya expresión cúlmine es la piel de gallina que ciertas combinaciones precisas pueden suscitar. Un permanente juego de expectativas y logros. O sea, la música es solamente que logre hacerme chip en el cerebro una cosa que digo, wow, y eso es todo. No es solamente eso. Lo puse muy conciso. Sí. Pero no es solamente eso, pero es principalmente eso. La música es fundamentalmente reconocimiento de patrones.
A mí me pareció interesante partir por ese capítulo acerca de las bases neurológicas de por qué al ser humano le gusta la música, porque mucha gente cree que no se sabe, que no se entiende, que es un arcano, oscuro, indescifrable, y la verdad es que no es así. La ciencia lo comprende con bastante precisión. Y yo había leído esto hace mucho tiempo y tenía una noción vaguísima de cuál era el fenómeno. Entonces, explicarlo me parece que sienta las bases para leer el resto del libro con otra perspectiva y que pienso yo que es información bien relevante. Ahora, como digo, por un lado está el reconocimiento de patrones, pero por otro lado también hay una especie de biblioteca histórica que acumulamos en la cabeza. Claro, entonces uno además asocia con experiencias que ha vivido. Por eso que, por ejemplo, la escala que usamos nosotros, que es la escala occidental, es la que a nosotros fuimos criados en esa escala. Pero si uno va, por ejemplo, a Indonesia, se va a encontrar con que lo que es considerado allá una nota triste es algo diferente a lo que ocurre acá, por ejemplo, un acorde triste. Y entonces tiene que ver con la manera, es parecido al lenguaje nativo, al idioma nativo, hay también escalas nativas, que es donde tú fuiste criado, y asociaciones con memorias. Entonces por eso que está la mención a cariño están tocando nuestra canción, se llama teoría del cariño están tocando nuestra canción, y yo lo asocié también a la idea de teoría de la música de la vecina que sudaba bailando aeróbica a la mansarda, o sea, porque cada uno tiene su propia asociación. Así que es más complejo que el reconocimiento de patrones, pero ese es el elemento fundamental. El cerebro humano es muy bueno para eso, es malo para otras cosas. Por ejemplo, el cerebro humano es muy malo para, por ejemplo, hacer listas exhaustivas. Si yo te digo, dime ahora tu lista completa de tus compañeros de colegio, supongamos que en mi caso eran 35, te vaya a demorar 20 minutos en que no se te olvide ninguno, porque el cerebro humano funciona mal para eso, funciona mal para tomar una categoría y listarlos todos. Pero para reconocer patrones es súper bueno, y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en las guaguas. Las guaguas desde muy temprana edad que ya pueden reconocer patrones. No solamente sonoros, sino que hay muchos tipos. Pero hay algunos que lo manejan muy bien, y tú lo mencionas acá, que viene en el capítulo siguiente. Dice, el cine de terror ha sabido explotar estos resabios primitivos para ponernos en vilo, se vale de sonidos no lineales emitidos de sistemas sonoros empujados más allá de sus capacidades. Las marmotas, por ejemplo, utilizan este tipo de ruidos para captar la atención de sus compañeros en situaciones de emergencia. Los compositores cinematográficos, por su parte, cuentan con címbalos, cuerdas tensadas en exceso y broches sobreexigidos para despertar escalofríos. Ellos descubrieron que esa era la forma de hacer que a ti te llame la atención, te marque, te produzca algo, porque... Pero más que llamar la atención es cuando tú sientes esas, por ejemplo, esos címbalos o esas cuerdas que están diseñadas para dar la sensación de que están a punto de cortarse, que es algo que hacía algunos grandes violinistas del siglo XVIII que jugaban con eso, ¿no? Con cortar las cuerdas para mostrar cuán talentosos eran. El cerebro interpreta eso como una situación que está al límite, es un poco como rechinar de dientes, como la uña en el pizarrón, o sea, son sonidos que te ponen al cerebro en alerta. Entonces un director, más bien un compositor de una película de terror, conoce esas fórmulas perfectamente y sabe muy bien cómo el cerebro va a reaccionar. En general, uno está tan concentrado en la imagen que suele no prestar mucha atención a la música. Normalmente, si te pregunto qué música estaban tocando en Poltergeist cuando se aparece en la televisión, no te vas a acordar, no te vas a decir, sí, te la voy a tararear. Nadie se acuerda de eso. Pero son fórmulas que funcionan muy bien y que el cerebro, y que surten en el cerebro exactamente el efecto que el compositor buscaba. ¿Sabes, por ejemplo, que cuando John Williams compuso la canción de Tiburón, bueno, Spielberg le pide que se la muestre y le toca, que son solamente, es muy simple, ¿cierto? Y Spielberg la escucha y dice, qué buena John, pero ahora muéstrame la canción de Tiburón. Y pensaba que era una broma, y la canción se transformó, bueno, en un ícono de los 70, y Tiburón es una de las solamente 10 películas que ha estado en el trono de la más vista de la historia humana, digamos, no solamente 10. Así que, claro, fórmulas bien conocidas que los compositores talentosos son capaces de explotar. Lo que decía antes también esto del reconocimiento de patrones. Un compositor
hábil lo que hace es establecer un nivel de complejidad adecuado. Si es que es muy simple, como por ejemplo una escala musical, si era do, re, mi, perdón que haya cantado, no quería hacerles pasar ese mal rato, pero bueno, era para explicar Yo solamente. quería tararear la de tiburón, pero tampoco me atreví. Sí, yo me contuve. Era solo con fines pedagógicos por un bien mayor. La predicción del patrón es tan evidente, es tan clara, que no hay recompensa. Porque no hay desafío. Si es que es demasiado complejo, como una música atonal de Stravinsky, no está tan perdido y puede predecir tan poco que tampoco hay liberación de dopamina, que es este neurotransmisor que genera la piel de gallina. Tiene que ser esa complejidad precisa, que es la que uno logra captar, logra predecir, pero con un desafío máximo. Así que así funciona. Y bueno, perdí el hilo por un segundo, pero así funciona. Los primeros capítulos están llenos de biografías de grandes músicos y algunos no tan grandes, o tal vez grandes pero poco conocidos, de música clásica. ¿Te gusta mucho la música clásica? Docta, más bien, podríamos decir. Docta, porque ya vamos a explicar el concepto de clásica, Sí. ese capítulo de clásicos más. Sí, es que suena a un pedantismo innecesario, pero lo cierto es que la música clásica es desde la muerte de Bach hasta el periodo tardío de Beethoven. Es solamente esos 70 años. Llamamos música clásica toda la música docta porque en realidad, porque al final Mozart y Beethoven tienen tanto peso específico que eclipsan un poco al resto. Sí, así hay un listado, hay una cierta mini biografía y su descripción de su importancia en la historia de la música de ciertos músicos barrocos, del trío de oro del barroco y del trío de oro del clasicismo y después ya de varios de los románticos. Tú me lo referías, era obvio que tenías que hacerlo para este libro, pero están tan bien contadas, está tan detallada en la minucia, que me dio la impresión de que... Sí, te me preguntaste si me gustaba la música docta, sí. No estoy como los políticos, no te respondí la pregunta. A mí me gusta mucho la mitad de la música docta, y con esa mitad me refiero a la música docta alegre de tempos rápidos. O sea, me gustan los alegretos, me gustan los alegros, me gustan los andantes, pero me gustan muy poco los largos. La música, cuando voy a la ópera y comienzan esas músicas de tempo lento, tristes, ahí no, ahí me dan ganas de tirarme por el balcón para abajo. Pero por ejemplo, las oberturas de las óperas, por ejemplo, que ustedes saben que eran originalmente, era un pretexto para que la gente se sentara una buena vez y se callara, digamos. O sea, era el espacio para que la gente pudiera cuchichear con calma mientras estaba la obertura allá detrás. Entonces ese tipo de cosas sí. O sea, creo que, por ejemplo, que la novena de Beethoven y en particular la Oda Alegría al final es de las piezas musicales que más dopamina son capaces de liberar en mí, y son ese tipo de obras que trato de no escuchar muy a menudo para no abusar. Es como el heroinómano que decide no inyectarse permanentemente para no dejar de sentir el efecto. Me pasa algo parecido con esas piezas. Así que sí, me gusta mucho esa mitad de la música rock. Y eso me lleva a otro capítulo que mencionaba acá. Hablando de la división de octavas y cómo se llegaba a hacer que la música te llamara la atención en las películas o en lo que fuera. Hablan de un tema acá que nos llega a todos, te cito. Lo anterior conlleva una segunda advertencia. Los humanos no somos pianos bien afinados. Solo una de cada 10.000 personas exhibe oído absoluto. Entre otros, Mariah Carey, Celine Dion, Shakira, Tchaikovsky. O la capacidad de identificar una nota por sí sola, sin comprarla con una nota de referencia. Eso es lo que hablábamos antes. O sea, hay gente que no... Charly García también. Alguien que nunca va a poder tener oído absoluto. No, o sea, casi nadie. Ninguno de nosotros, o sea, casi nadie lo tiene. Podríamos afirmar que en esta sala nadie. Casi con seguridad nadie en esta sala. Una vez Charly García tenía 5 años y había un cantante folclórico que estaba con un guitarrón. Y él empezó a tocar y él le jala la manga a la mamá y le dice: mamá, cállate, que el maestro va a tocar. Mamá, cállate. Hijo, respeto, por favor. No, es que... Y entonces el maestro dice: ¿qué quiere decir el niño?
No, es que no lo veis, que si un poco falta de respeto. Dice que tiene la guitarra mal afinada. Así un enano de 5 años. Y tal cual. Tenía la guitarra mal afinada. Porque todos los seres humanos, salvo más o menos uno de cada 10.000, por supuesto no una estadística precisa, solamente entendemos las notas en referencia a otras. Por ejemplo, cuando se canta un cumpleaños feliz, uno dice, cumpleaños feliz, ¿en qué nota parte? La respuesta a esa en qué nota parte es parte en la nota del primero que canta. Y todos los demás lo único que hacemos es nos acoplamos al que partió y usamos en nuestra cabeza solamente entendemos notas relativas. O sea, tenemos que, de aquí tenemos que subir hasta acá. Pero este aquí da lo mismo donde esté, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá. Esas pocas personas son capaces de decir, voy a partir, por ejemplo, el La central del piano son 440 Hz. Por eso cuando llegue el 440. Y ellos dicen, ya, voy a partir en el La central del piano. Pero muy poca gente que puede hacer eso. Es muy interesante yo cuando lo leí, yo inmediatamente lo asimilé, porque tengo la pésima costumbre de ser el primero que empieza a cantar los cumpleaños feliz. Y me daba cuenta de que cuando yo empezaba, todos empezaban en el mismo tono. O más bien intentándolo. Intentándolo, claro. O se acoplaban o si uno empieza bajito, por molestar, o uno empezaba muy alto por echar la talla, los demás también empezaban alto y yo, ¿pero por qué empiezan en este tono si yo estoy leseando? Así es. Y es porque el cerebro se acopla a lo que está. Claro, porque funcionamos en escalas relativas en absoluta, sí. Increíble. Bueno, se aprende mucho con el libro. Yo lo pasé muy bien. Le contaba fuera de micrófono a Joaquín que me pareció exuberante la cantidad de humor que tiene esto. Tiene humor. Tú mencionaste la octava, yo creo que eso sería bueno Aclararla, sí. Le dedica un capítulo completo, así que no, hay que aclararlo. Hay algunos párrafos ahí. Bueno, el concepto de la octava es súper interesante. Una octava es la distancia que hay entre una frecuencia y el doble de la misma, o la mitad. O sea, es la duplicación o la división por 2 de la frecuencia es una octava. Por ejemplo, eso en el piano significa que son, o sea, están las notas blancas, las notas negras, y cuando sumas 12, eso es una octava. Entonces, está el La central, son 440, y el La que está más adelante son 880, y el La que está detrás son 220. Y nosotros entendemos, el cerebro, no solo humano, sino que el cerebro de los mamíferos y de algunos no mamíferos también, entienden que una octava adelante o una octava atrás se interpreta como el sonido equivalente. Entonces, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer cantan a dúo, normalmente la mujer va a cantar una octava arriba del hombre. O pueden ser 2, pero nunca va a ser 1,5 o 1,3 o 0,7 octavas, es una de esas, realmente una. Y eso, por ejemplo, o sea, las cabras, hasta los murciélagos son capaces de interpretar el fenómeno de la octava. Es bien interesante. Ya entendieron por qué nos referíamos, porque no íbamos a poder componer música. Lo de las octavas, lo de las cuartetas, lo de que tienen que ser tantos hertz, tantos megas. No, pero el libro no tiene. Yo creo que Mara lo está asustando más injustificada. Es para que sepan que no van a escribir música solamente, pero lo van a pasar muy bien leyendo el libro y van a felicitar cuando alguien que todos dicen qué malo es ese tipo, y uno va a decir, bueno, la media pega del tipo. Uno como que se saca el sombrero después de entender un poco lo complejo que es, lo fácil que es criticarlo. Bueno, claro. Porque en realidad hay una pega de chino. Pero saltémonos eso. Y no se asusten, el libro es de lo más entretenido que he leído mucho rato. Vamos a leer otro texto para pasar a otro tema que también es, como todo el libro, muy interesante. En los griegos recae el mérito de acuñar la palabra música o arte de las musas. Así como museo, a su vez, es la casa de las musas. El Museo de la Música de Barcelona vendría a ser el cacofónico Casa de las Músicas del Arte de la Musa de Barcelona. Es un enredo increíble y solo porque las dos palabras significan algo parecido. Claro, sí. Etimológicamente es un museo de la música va a resultar en algo etimológicamente redundante. ¿Y qué vendría a ser entonces la música de hoy? Bueno, yo creo que las etimologías son una cosa y los significados son otra, y cuando pasa mucho tiempo entre una y otra pueden derivar y pueden cambiar, y la verdad que no, al final lo importante es el significado, aun cuando la etimología pueda venir de algo diferente. Hay, por ejemplo, quien dice que
que la etimología de universidad en realidad no es exactamente universalidad, entonces por lo tanto las universidades no tienen que aspirar a ser universales. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la etimología es irrelevante para efectos de la comprensión contemporánea, y en este caso han pasado 2800 años, así que la música es el arte de hacer variar ondas de presión de aire de manera tal que exciten el cerebro. Ondas de presión de aire. Les dije que este capítulo era con cero glamour, pero es muy entretenido y muy interesante. En 1728, durante su visita a Trieste, Vivaldi conoció a Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Al parecer, el hombre era dado al arte de las musas. Un reporte consignó que ha hablado por largo rato con Vivaldi sobre música y se dice que en 15 días ha discutido más con él que en 2 años con sus ministros. Este tipo de historias entre músicos, y una triste historia de los músicos de doctos, como decían, que está llena de pequeños trozos y algunos son muy tristes. Dices por la dificultad de parar la olla. Es que ni la alcanzaban ni a parar, una cosa terrible. Claro. Vivían del mecenazgo. Así es, y bueno, hasta el día de hoy incluso, o sea, al final se cuenta que para ganar el sueldo mínimo con canciones en Spotify tienen que ser millones de horas de reproducción. Es muy difícil, o sea, es realmente muy difícil ganarse la vida como músico. Por cada Justin Bieber que hay en el mundo hay miles y miles de personas que nunca lo logran. Y en el caso de los músicos doctos, claro, parte importante de su historia personal, de sus biografías, está modelada por su dificultad finalmente de llegar a fin de mes, o sea, de llegar a la barraqueta. Mozart, o sea, la epítome del talento es una persona que tuvo siempre dificultades para llegar a fin de mes y con deuda. Y bueno, el Requiem, por ejemplo, lo tuvo de cabeza porque era un encargo bien pagado. Así que sí, Debussy, para pagar su matrimonio, fue a hacer clases particulares, digamos, esa misma mañana. Así que es un factor común que se repite y se repite entre los músicos, la dificultad de financiar su pasión. Vivaldi era sacerdote, pero igual se fue a la corte del Sacro Imperio para buscar mejores pastos, porque en Venecia ya la cosa le quedaba un poco chica. Vio una oportunidad ahí donde estaba el poder de la época. Beethoven describió a Bach como el padre original de la armonía, un ligero desaire hacia los lobos que armonizan desde hace milenios en lugar de bollar en los mismos tonos para dar la misma ilusión de mayores números. Lo hacen increíble esa afirmación. Sí. No la sabía, me sorprendió. Claro. Bueno, hay varias que me sorprendieron, no me la voy a dar de capo, pero... Claro, si los lobos, si todos ellos aullaran en el mismo tono, a la distancia eso se podría interpretar como la voz de un individuo que lo hace con mucha potencia. En lugar de que se armonizan y tocan varias notas al mismo tiempo, lo que esto te da la sensación de orquesta y eso les ayuda, claro, Parece que fueran cientos y uno sí. se muere de miedo al tiro. Por supuesto, es algo que no está racionalizado por los lobos, es una cosa que la evolución ha convergido hacia allá y es el resultado de un proceso evolutivo. Música clásica, pero clásica. Eso es lo que yo lo pasé chancho con esto y realmente me desaloné con esto de que nosotros le llamamos música clásica a solo la mínima parte de todos los años que se compusieron obras mayores. Sí, son 70 años y en realidad uno podría, digamos, se pueden escuchar todavía en el municipal composiciones desde a partir, yo diría, rara vez del siglo XVI, pero ya bastante más frecuencia del siglo XVII. Y estamos en el 2017 y seguimos llamando todo clásico. ¿Sí? Y además es como, no soy quien para decirlo, pero es como que es la música maldita en lugar de la anterior, que era la buena, que era la barroca. Bueno, ahí yo diría que entra con gusto. A mí me encanta me encantan estos pasajes de música barroca. El concierto para mandolina de Vivaldi, o sea, es una maravilla. O, bueno, hay que decir, el Mesías de Händel, yo creo que el que diga que no le gusta está mintiendo, digamos. O al menos el Aleluya. Pero
Pero a mí me gusta mucho la música clásica. Digamos, el periodo que estamos es música más limpia, tiene menos capas polifónicas como tiene la música barroca. Por ejemplo, la quinta de Beethoven, el inicio es increíblemente simple. O sea, son dos notas y que se repiten, y después ese juego se va repitiendo, si ustedes se fijan, se repite una y otra vez a lo largo de la quinta sinfonía. O sea, es música más estilizada que la música barroca, pero es muchas veces extraordinaria. Tú lo explicas acá, dices, estirando un poco el concepto, se podría argumentar que la música se volvió más clásica al ganar simplicidad y claridad estructural, alejándose de las multicapas polifónicas del barroco, poniendo énfasis en el orden y en la jerarquía, que es precisamente lo que estás diciendo, que es como que en un momento determinado la música era tan grandilocuente, tenía tantos quiebres, para llamar en términos de los que no entienden en términos conceptos musicales, había tanta subida y bajada, había tanta contrapunto que le llaman ellos, que la única forma de hacerlo, o de cambiar o de crear, era hacer lo contrario. Bueno, es como hay que ver una partitura de Bach y parece, o sea, parece que un ejército de monos se hubiese puesto a teclear, digamos, porque la densidad de notaciones es asombrosa. Claro, igual es bueno aclarar que se le llama música clásica porque en otras áreas del quehacer humano, especialmente en arquitectura, hubo una vuelta al clasicismo. El clasicismo, hablemos del periodo de oro de Grecia y después de Roma. Entonces, uno ve en la arquitectura sí es muy evidente, están los edificios neoclásicos que aquí hay una inspiración de las columnas griegas y qué sé yo, y de otros elementos probablemente clásicos del Mediterráneo, y por añadidura la música toma ese nombre, pero si no fuera por eso, esa es la razón por la que tiene el nombre, pero la música es una heredera de ese concepto, no es la que lo origina. Y es una continuación de la otra, no es que haya un rompimiento con lo anterior, como hoy en día dicen, no, es que se rompió con todo lo anterior y se creó. En realidad nunca pasó. Yo diría que de los géneros que se tratan en el libro, el único que hizo esa ruptura fue el hip hop. Todo el resto son siempre continuaciones, siempre es heredero de algo. Y al final pasa que uno escribe un libro, historia de la música, y al final se ve forzado a utilizar etiquetas. Porque hay que tratar de explicarlo, y si uno no usa ninguna etiqueta es muy difícil, pero las etiquetas siempre hay que tomarlas con muchas pizcas de sal, porque nunca son precisas. O sea, por ahí por ejemplo en el libro se cuenta que por ejemplo Led Zeppelin es heavy metal o es hard rock, y uno va a encontrar gente que dice una cosa, gente que dice otra. Las etiquetas son al final, más que entenderlas como puntos, hay que entenderlas como áreas. Es el área donde está este asunto. Llegamos a el modernismo, que tú como estás bien especificando, lo normaste entre 1890 y 1930, no es que sea exactamente el año, y comienza con entrada a la segunda mitad del siglo XIX. Con el advenimiento del impresionismo, las artes visuales comenzaron a abandonar el realismo y el preciosismo técnico. Para los nostálgicos, el hito que marca el estadio definitivo de la brújula estética. Más o menos al mismo tiempo, la música dejó de complacer los oídos de un modo evidente. La inexorable necesidad del artista por innovar condujo a los compositores a reinterpretar las categorías vigentes, a desarrollar un nuevo lenguaje, nuevas estructuras y nuevas formas de organizar armonías y melodías. La capacidad de estas fórmulas para ponernos la piel de gallina es bastante menos manifiesta. Por lo mismo, es muy posible que usted esté mucho más familiarizado con la obra de Mozart, Beethoven o Verdi que con los ingenios de Stravinsky o Chotakovsky, que no lo ubicaba para nada. Sí, mira, de hecho eso es bastante objetivo. Si uno podría, por ejemplo, mirar la programación de radio de Beethoven, y yo les garantizo que casi todo lo que ustedes escuchan, incluso en radio de Beethoven, es anterior a 1920. Yo creo que es el único arte que ocurre esto. Y en la presentación de óperas, esto está bien tabulado, hay gente que publica las estadísticas de las presentaciones de óperas, y de las 50 más populares, hay una que tiene menos de 100 años, que es la última de Puccini, que es Turandot. Y de hecho va a tener más de 100 años, ya se dan cuenta, pronto va a tener más de 100 años, y ningún otro
otro arte ocurre eso. Es como que en literatura todos estuviésemos leyendo a Goethe. Es una cosa muy, muy especial. Pero sí, y eso, a mi juicio, o sea, todavía hay gente que es capaz de componer música de estilo barroco, de estilo clásico o romántico, pero quienes componen música moderna, como Aaron Copland o Shostakovich o toda esa gente, Stravinsky, nadie lo escucha. Sí, no complace los oídos. O sea, hay, por supuesto, aquí muchos me van a colgar por decir eso. A algunos les complacen los oídos, pero es objetivo que a tan pocos que vean la programación del municipal. Eso no es opinión mía, eso es así. Claro, obviamente este libro está hecho para hacer un macro registro, por lo tanto los micros están nombrados, tú te diste el trabajo de hacer eso, por lo cual obviamente hay que felicitarte, pero eso no significa que sean ni más ni menos buenos. Esto es una cosa que la tiene que leer la masividad y no vamos a podernos a hablar o hacer hincapié en el puntito, cuando ese puntito, como dices tú, lo escuchan nadie. O sea, yo creo que si Copland estuviera acá diría, tú no cacháis nada, yo perfectamente podría componer música como Händel, pero no me interesa. Yo creo que eso es lo que él respondería. Y está bien, porque él siente una necesidad imperiosa de innovar, de empujar la música. Perfecto. Pero eso que ellos están haciendo no complace los oídos de las personas más sencillas como nosotros. Eso y nada más. Transcurrido más de un siglo, un abismo se ha abierto entre los mundos docto y popular. Los adolescentes de Europa del siglo XIX caminaban kilómetros para oír a Rossini. Los adolescentes de hoy lo asocian a tedio y canas. Y esta anécdota es notable. Un McDonald's de Sydney, hastiado de oficial de sede del club juvenil, ahuyentó a sus comensales de menor edad emitiendo ópera. Claro, era una manera, y también lo hizo un metro de Nueva Zelanda, que era una manera de decir a los jóvenes, este no es tu espacio, tú no perteneces aquí, circula, ándate. Porque los adolescentes y jóvenes contemporáneos asocian la música docta, asocian ese sonido sinfónico, esa conjunción de vientos y metales y madera y percusión con humita, traje, abuelos. Entonces, claro, se ha abierto un abismo entre el mundo del amplificador y el mundo del terreno municipal. Y antiguamente solamente existía el terreno municipal y era la no era la música popular, era la música popular y no popular. No estaba la clasificación. Claro, no habían recitales, no habían raves de música electrónica, no existía la guitarra eléctrica, no existían las baterías. Entonces el músico callejero tocaba violín. En el matrimonio se contrataba una orquesta, si tenían mucha plata, y la orquesta tocaba, por ejemplo, vals, que para los vieneses del siglo XVIII era el perreo chacalonero del siglo XXI. Ahora sí hay varias de esas piezas que no solamente son reconocibles, sino que tienen un gusto masivo. Carmina Burana, tú nombras varias ahí. ¿Te acuerdas? Sí, pero es que justamente es lo que estoy diciendo, que era la música popular también. Pero no me refiero a que hoy en día. Hoy en día. Tú puedes ver un chico, no sé, de 17, 18 años que le pone un Carmina Burana y se va a quedar escuchándola porque no solamente la reconoce, sino que le llama la atención y me debería decir que hasta le gusta. A ver, yo creo que... bueno, la pregunta porque aprovecho de precisar. Yo creo que en su foro interno es difícil que no te guste... es difícil que no te guste la novena o que no te guste Carmina Burana. Lo que pasa es que no es parte de la esfera de pertenencia de una persona que tiene 16 años, 15 años. Por supuesto que hay unos pocos que la escuchan, es lógico, si no estoy diciendo que no los haya. Pero si uno va, es como el ejercicio del siguiente, si uno va en un auto a la playa con 5 amigos, entre 18 y 23, digamos, si alguien dice, yo voy a poner mi playlist, y pone Carmina Burana, el resto del auto lo va a mirar con cara de ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué nos hacen esta broma de mal gusto? Aunque quizás internamente les pueda gustar, y quizás algunos de ellos incluso hayan comprado el abono del municipal y vayan al ballet y lo que tú quieras, pero nunca en un carrete te van a poner Carmina Burana porque, y eso es un dato de la causa, porque pertenece a otra categoría, a otro mundo y no es nuestro espacio cultural. Y a eso se refiere el McDonald's. Si los adolescentes
lo entienden y se van, pero no quiere decir que todos ellos estén diciendo que es esta basura que me está agrediendo mis oídos. Tiene que ver con las asociaciones. Y nos queda clarísimo que es una cosa de gustos. Bueno, como toda expresión artística, pero hay ciertos, ojo, igual hay ciertos elementos en la música que son, nada es completamente universal, pero hay ciertos patrones, hay ciertas fórmulas que se sabe que son placenteras para el oído humano. O sea, por ejemplo, si uno va a una facultad de arte, te van a decir, hay un ramo que se llama color, y te van a enseñar que, por un lado, ok, todos tenemos gustos diferentes, pero sabemos que al cerebro humano le gusta esta disposición de colores. Y no es nada 100% universal, pero son ciertas fórmulas que sabemos que complacen. Y con la música también las hay. Y la música pop hace un uso muy intensivo de ese tipo de fórmulas. Entonces hay ciertas armonías que son fórmulas que se sabe que funcionan. Entonces eso se usa mucho en los jingles, se usa mucho en general en música pop que no pretende, poco pretenciosa, que no quiere innovar, que no quiere crear algo nuevo, pero quiere complacer. Entonces no es todo completamente, cada uno tiene su gusto, sino que también hay ciertas estructuras que operan. Ya vamos acercándonos a lo que podríamos decir es más actual. Al caldo popular. En la etapa fundacional del jazz, el exponente más reconocido es el trompetista Louis Armstrong. Para que nadie se queje de falta de opciones, también conocido como Satchel Mouth, Deeper Mouth y Pops. Y brazo fuerte para los hispanoparlantes. Sí, tenía muchos apodos, Louis Armstrong. ¿Es el puente hacia lo que llamaríamos música moderna? No, antes del jazz viene el blues. Y en este tronco continuo que comienza, bueno, hablemos de la música monofónica del medioevo, porque de antes de eso no sabemos mucho. Este tronco que avanza, ¿cierto?, hacia el medioevo, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, música moderna, y ahí comienza a multifurcarse. La palabra multifurcar no existe, pero yo opino que debería existir. Y entonces ahí cuando comienza se abre el abanico y comienza entonces esta gran rama popular, que su gran eslabón inicial es el blues del sur de Estados Unidos y heredero de muchas cosas, pero del gospel, de los espirituales de los esclavos, de estas canciones de desarraigo, y ahí, bueno, se abren muchas ramas más y una de ellas es el jazz. Pero difícilmente el jazz sin la presencia del blues, tal vez hubiese ocurrido, pero mucho más tarde y tal vez no de la misma forma. El rock. El rock sí viene de ahí. Bueno, es que diría que, es que aquí ya yo opino que no son, uno se intenta imaginar un árbol de la evolución como de las especies y está el ser humano y el gorila y ahí las ramas son claras. Aquí es más bien un poco distinto, no es una herencia nítida, no es una línea continua como es en los árboles de los seres vivos de la evolución, sino que son más bien áreas, son estas especies de, imagínate, una olla con un potaje donde van salpicando y van saliendo cosas y todo se mezcla y salen nuevas ramas. Y entonces el rock es parte de ese crisol auditivo del sur de Estados Unidos donde está ocurriendo donde el blues ya tiene varios años, donde el jazz está bastante maduro, y donde el rockabilly sí es el antecedente inmediato del rock and roll, y es parte de ese fermento. Pero creo que si bien no son herederos directos, son herederos colectivos. O sea, esto no podría haber ocurrido en España. O sea, tenía que ocurrir, no podría haber ocurrido en Chile. Tenía que ocurrir ahí donde estaban estas bandas de jazz, donde se improvisaba, y donde había mucha gente con formación de blues. O sea, por ejemplo, los Rolling Stones son una banda muy bluesera, que uno hoy día interpreta como rock and roll, pero en realidad tiene compases de blues. O sea, los mundos a veces pueden sonar muy diferentes por la instrumentación, pero las estructuras musicales a veces tienen varios elementos en común. Sí, perdí la página, te iba a precisamente mostrar uno de esos ejemplos de que tú estás hablando de
cómo nació tal música, y para llegar a ella haces la hilación, y es increíble eso, como todas las anteriores, podrías haber puesto todas las anteriores, Claro. y te quedaba clarísimo. Claro. Por ejemplo el reggae. En el reggae pasa eso. Claro, ese era uno de los ejemplos más... Que el antecedente último es una música nigeriana. Porque claro, porque Jamaica finalmente es un país de esclavos. Y entonces uno hace la reconstrucción de ingeniería inversa y dice, y esto ocurrió por esto, y ocurrió por esto. Sí. Y llegaba y nombraba por 12 o 15 tipos de música para decir, y eso es esto. Así es, sí. Y de ahí, como que esa parte del libro, que es como 3/4 del libro hacia acá, es todo así. Es todo una mezcla de lo otro. Ya no hay... Bueno, nunca fue tan puro, porque salvo al principio. Es verdad, sí, todo es una mezcla, sí, todo es una mezcla de todo. Jorge Drexler tiene una frase muy buena sobre esto. Cuando él termina, vean una charla TED que él tiene, donde habla de las décimas, es súper buena, y termina diciendo que a propósito de esto, de que todo está mezclado con todo y no existen realmente los elementos puros, dice, nadie es del todo de un lugar, pero todos somos un poco de todos lados. Y eso pienso yo que, y lo dice justamente a propósito de la música, de que hay influencias de todo, o sea, no hay nadie que surja sin una herencia previa y que cree algo completamente nuevo. El hip hop tiene algo de eso, una gran revolución estilística. Pero aún así, pienso que el hip hop no podría haber tenido lugar sin, bueno, creo yo, varias de las revoluciones estilísticas de los 60. Los Beatles, desde luego, fueron invitados, pero llevaban 3 años sin presentaciones en vivo. Eso es Woodstock. Te digo, me mataste la pregunta. Pero bueno. Grabemos de nuevo. Toma 2. Llevaban 3 años sin presentaciones en vivo y a esas alturas de 1969 era como intentar juntar en el escenario las cabezas de Hamas con el líder del Mossad. Los Stones no aceptaron porque Jagger estaba en Australia filmando Ned Kelly, una película tan nefasta que ni el director ni él asistieron a la premiere, y que una década más tarde el músico protagonista confesó no haber visto jamás. Aquí estás hablando de los que invitaron y no fueron, pero ese es el mega evento del cual parten muchas cosas después, ¿no? Fue un mega evento. Hubo grandes ausentes, o sea, yo creo que no hayan estado ni los Rolling ni los Beatles. Habría sido algo diferente, pero sí es creo yo, una expresión enorme de la contracultura de los 60. ¿Sí? Es como una especie de cierre de una década bien especial. Cuando leí el capítulo quedé con la sensación de que era tal la cantidad de artistas buenos y tan bien lo que lo pasaron, que se nos olvidaba esa parte, que no habían estado ni los Rollins ni los Beatles y un par más, fácilmente, ¿no? Muchos más, sí. Tú nombres a los Bee Gees, altos artistas que estaban, sí, tal vez no en la cúspide de su fama, pero que es raro que en un cartel no hubieran estado. Es como si hoy en día hicieran un cartel de un mega evento de rock y no estén los artistas top del momento. Claro. Sí, a ver, haberlos tenido a todos hubiese sido difícil, ¿no? Pero a ver, yo creo que lo que se logró es bien espectacular. Después la costa oeste intentó emular lo que había hecho la costa este, lo hicieron en invierno, en una autopista abandonada y bueno, fue un completo desastre. Imagínense que decidieron contratar como seguridad a una banda de motoqueros que se hacían llamar Los Ángeles del Infierno y alguien tuvo la genial idea de pagarles en alcohol in situ. Entonces el milagro hubiese sido que nada malo ocurriese y por supuesto que bueno, hubo 4 muertes, una de ellas quedó grabada en cámara y quedó en un documental, uno de cuyos camarógrafos fue un joven ambicioso llamado George Lucas, pero que su cinta se trabó y no quedó ni un minuto en el documental. Después estos ángeles del infierno intentaron ir a matar a Mick Jagger a su casa que tenía en la costa este de Estados Unidos, pero se subieron al bote, hubo una tormenta, los dispersaron y ahí, hasta ahí quedó el intento por vengarse con Mick Jagger, que de manera súper comprensible tomó la decisión de no contratarlo nunca más porque hubo nada más y nada menos que un asesinato frente a sus ojos. Otro dato freak. The Meredith Hunter.
En 1968, Brian May, estudiante de matemáticas y física del Imperial College de Londres, Brian May es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. Hay una probabilidad de que venga al eclipse del 2019. Estaba viendo, cuando estaba leyendo los apuntes que tenía para hacerte las entrevistas, leí esto y por eso lo dejé sin marcar incluso, porque igual me acordé del número de la página y todo porque quería nombrar esto, porque estaba viendo que hoy estaba en Londres firmando su autobiografía, Dickinson, y uno tiene la pésima idea y pésima costumbre por lo demás de mirar en menos a estos artistas rock. Y este tipo es un científico, el otro tipo tiene no sé cuántos títulos, y son líderes de bandas de rock. Bueno, esta es un poquitito más comprensible porque igual juega con armonía y hace un montón de cosas que podríamos llamar más música. El otro es una banda rock, o sea, así... Pero ojo, pero musicalmente, digamos, no es... Iron Maiden no es simple, ¿eh? claro, sí, pero por lo mismo, porque una de las mentes que está ahí es superior. Bueno, claro, yo creo que hay algunos músicos que ofrecen composiciones extremadamente simples, pero difícilmente van a ser los rockstars de los 70 y los 60 y los 80, que son música con un grado importante de complejidad. Bueno, Queen especialmente, o sea, Queen, que se fijan, uno lo escucha y suena como si fuesen 500 músicos, pero en realidad lo que hacían era pasar una y otra vez las pistas, una y otra vez. Tantas veces lo hicieron con Rhapsodia Bohemia que decían que al final se ponían transparentes las cintas magnéticas y podían mirar para el otro lado, de tantas veces que las pasaban, y con eso generan esta especie de super coros. No, es música bien sofisticada la de Queen. Esta parte es la que uno lee porque hay que leer. Ya no había vuelta atrás. La mácula estaba infligida. El reggaetón tomó por asalto las pistas de baile de este mundo. Transcurrida más de una década, no hemos podido librarnos de él. Amigas y amigos, como humanidad conocemos momentos difíciles. Nuestros antepasados sobrevivieron a las glaciaciones, a la migración desde África, las invasiones mongolas, la peste negra, la gripe española, Hitler y la amenaza nuclear. Si actuamos unidos, si no perdemos la fe, podremos salir airosos de este trance. Me pareció un manifiesto que me representa este cuerpo entero. Sí, yo golpeo el reggaetón a lo largo de todo el libro. Este es tu momento de decir el porqué, y estoy totalmente de acuerdo contigo, así que te voy a aplaudir. igual hay un capítulo que explica el origen, y bueno, pese a que siento que hay varios aciertos en términos líricos, o sea, quiero decir en la letra, hay un anglicismo cuando estoy lírico, las letras. No, a ver, el reggaetón es música muy simple y excesivamente. Sí, muy simple y yo considero además muy disonante y con un timbre muy desagradable también. Todo esto cabe dentro de la esfera de los gustos personales, ¿no? De nuestros gustos, pero con el reggaetón hay una diferencia, que el cuasi monopolio que se ha tomado de viernes y sábado por la noche es algo que no había ocurrido antes, y yo pensé que tenía la esperanza que es una cosa pasajera como el H, o como el disco incluso, que fue un periodo bastante específico a finales de los 70. Pero estaba George Brother. Bueno, no, sí, nunca un monopolio completo, Más los años pasan, gasolina ya tiene más de una década y seguimos cargando esta cruz, pero yo creo que vamos a salir adelante finalmente, vamos a ver la luz al final de este túnel oscuro y macabro. El capítulo del bonus track, yo pensaba qué difícil podría ser siempre está la cosa de las listas. Uno ya cuando aparece una lista uno dice, las listas son para interpretarla, porque sabemos que vamos a terminar peleando, no hay, o discutiéndola cuando menos, pero sería imposible encontrar cuál es el mejor de nada y menos en música. Sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, es imposible decidir quién es el mejor, pero lo que uno sí puede intentar hacer es buscar métricas que
den luces de, si bien no acerca del mejor, acerca del más influyente. Y yo propuse una métrica que me hace bastante sentido. Yo creo que es una lista que no pretende ser la definitiva, pero creo que es sugerente. Bueno, Google, ¿cómo rankea las páginas? Bueno, tiene muchas variables. O sea, en el fondo, ¿qué queda primero? ¿Y qué queda segundo? ¿Y qué queda tercero? Esa es la razón por la que Google es tan bueno, y esa es la razón por la que en un abrir y cerrar de ojos se comió todas las búsquedas ahí a finales de los 90. Hay gente que cree que se puede pagar por estar arriba. No se puede pagar por cambiar el resultado de búsqueda. La principal variable de muchas es la cantidad y calidad de links que apuntan a esa página web. Y que eso es una lógica tomada del mundo académico. En la academia, ¿qué papers son más importantes? Los papers que son más citados. Entonces dijeron, bueno, hagamos lo mismo con Internet. Y creo que hace sentido hacerlo para casi cualquier cosa. Hay que interpretar esto como votos. Son personas que han dicho, aquí hay yo estoy avalando este personaje o la página web paper. El problema es que si uno quiere contar los links, ¿cuántos son los links que apuntan a Beethoven en Internet? Bueno, no se puede saber con precisión, porque ese Beethoven puede referirse a la película Beethoven, o puede ser un señor de apellido Beethoven que hoy día vive en Alemania. Pero Wikipedia sí lo permite despejar eso. Entonces yo lo que hice fue hacer un listado de cantidad de links que apuntan al artículo en Wikipedia en inglés. Y eso tiene una lista, y la lista uno la ve y calza con el sentido común, y tiene la gracia que te permite comparar peras con manzanas, te permite comparar reggae con jazz, y te permite comparar a Mozart con Daddy Yankee. Y entonces estaba lista publicada en el libro. Otra de las... Pero bueno, y spoiler, los Beatles barran con todo. Sí, por supuesto. Que por lo demás es algo que... Yo no lo quise decir. Por lo demás es algo... Pero es obvio, era obvio. Pero te fijas que entonces que la lista parece coincidir con el sentido común, lo que es un antecedente de su, yo diría, pertinencia. Claro, porque estamos hablando de importancia. Claro, exactamente. No estamos hablando, como dijimos en el principio, del mejor. Claro, no es el mejor. Eso no... No es el mejor, es el más influyente. Hay que decir que, con dolor del alma, hay que decir que Calle 13 es más influyente a nivel mundial que Los Prisioneros en el año 2017. Y yo, por supuesto, Los Prisioneros son mucho mejor, pero bueno, no puedo negar que Calle 13 es más influyente. Por un discurso, o sea. Quiero terminar con... Me devolví al medio. ¿Te fijaste? No terminé con el final. Es que esto tiene muchas entradas. De hecho, ustedes se podrían saltar capítulos. No se lo aconsejo porque es muy entretenido leerlo de lado, pero tiene esa gracia de que si te gusta solo la música contemporánea y te importa un rábano el resto, cosa con la cual yo te cachetea, pero eres dueño de hacer lo que quieras con el libro después que lo compres. Sí, de hecho eso dice la introducción. Dice que hay mucha gente que podría preferir saltarse toda la música docta y todo el medioevo y todo, y comenzar la música popular. Pero no entenderíamos el conjunto. No, además, bueno, porque está muy bien estructurado. Yo además sostengo que es que sacarse la idea de la cabeza de que la música docta es para ti. De que Wagner era un tipo súper solemne. O sea, Wagner era un tipo que se vestía con ropa interior rosada y trató de impresionar a uno de esos pretendientes escalando un árbol. O sea, eran vidas súper floridas, eran vidas súper ricas. Para que hablar de Mozart. Para que hablar de Mozart, o sea, más bueno para el karate que Mozart. Entonces, esta asociación que uno hace en la cabeza ya voy a repetir la imagen, pero de un señor canoso con humita saliendo del municipal, no tiene nada que ver con Puccini que se robaba los tubos del órgano para venderlos y comprar cigarros. O sea, entonces las vidas de estos personajes eran... A ver, la vida de Mozart era como la vida de Axl Rose, pero en el siglo XVIII. Qué buena analogía. Es exactamente eso, sí. Bueno, este libro tiene muchas gracias, ¿eh? Aparte de lo entretenido, de toda la caballada de investigación que se mandó este muchacho, tiene una fórmula de leerlo que va asociada a una... ¿Cómo se llaman? ¿Cuencas? Que tú lo puedes ver en un link. Y para mí la tecnología
para revisar las referencias de este libro y para acceder a la playlist. Tiene una playlist que ustedes pueden ir viéndolas en internet. Sí, tiene una rareza la playlist. Por ejemplo, la playlist está estructurada de acuerdo al orden de aparición del libro, que no es necesariamente cronológico, sino que a veces hay algunos saltos temporales. Y la segunda canción es 433. 433 es una, llamémosla canción, de John Cage, que es una canción de 3 movimientos. Y los 3 movimientos son silencio, los 3. Entonces el pianista va, se sienta, hace así, abre el teclado y mira el teclado. Y luego va por el segundo movimiento y hace lo mismo y así dura 4 minutos 33 segundos. Entonces, no hay sonido, a eso se refiere. Esa canción está en el playlist, entonces cuando lo escuchen van a estar ahí, van a escuchar el playlist y están aprendiendo la música y de repente van a tener 4.33 de silencio. Bueno, hay otras rarezas también, está por ejemplo la canción de United Breaks Guitars, que es este tipo que es a propósito del cierre del libro acerca de Internet. Entonces, como los fenómenos que ha generado YouTube e Internet en general, entonces un tipo que United le rompió la guitarra, una guitarra súper cara y buena en un vuelo, y él para vengarse compone esta canción que dice United rompe guitarras. Bueno, la acción de United bajó un 7% porque la canción fue un super hit viral. Además es súper buena, ¿no? La canción así que hay rarezas como esa en la playlist. Había otra cosa que no la marqué. ¿De dónde viene el himno de Estados Unidos? Bueno, claro, el himno de Estados Unidos, hay varios datos de himnos, Sí, no, esa cosa con el partido de fútbol es notable. O sea, los chinos con Grecia y comienzan los himnos, el estadio en silencio porque los chinos pensaban que era el himno de Grecia, los griegos en silencio porque pensaban que era el himno de China, y era un comercial de pasta de dientes. Así es, sí. Sí, hay muchas historias así. Bueno, el himno de Estados Unidos nace de una canción de Anacreon of Heaven y era una canción para chupar, era como este farol no alumbra, que tocaban ahí los marinos ahí en el bar, vamos a emborracharnos y el himno de Estados Unidos. Bueno, dice acá: allá por las últimas fronteras de la vanguardia musical está la biomúsica, que busca deleitarnos con elementos tales como grabaciones de ballenas o la conversión de ondas cerebrales en sonido. Usted compró un libro titulado Historia Freak de la Música. A mi modo de ver, estos precedentes lúdicos cinematográficos sugieren que ya es hora de evacuar la sala de conciertos para hacer ingreso a clubes y estadios y concentrarnos en esos bichos que se nutren de micrófonos y amplificadores. La música popular. Esta es la frase más final. O sea, al final es eso. Ustedes van a pasar por todo un recorrido muy, muy entretenido, muy interesante, con mucho dato freak, muy lúdico, a ratos con una hilaridad infinita, pero cuando terminen ustedes se dan cuenta de que con la música, como dijo Joaquín, como cualquier arte, es cosa de nosotros. Sí, por supuesto. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, muchas gracias por deleitarnos con tu libro, te felicitamos. Le pedimos un aplauso para Joaquín.